Mi yerno puso el papel sobre la mesa de mi propia cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo es un trámite del negocio, suegra. Firme aquí y aquí, para que todo quede en orden. Mis manos tocaron la hoja. Mis ojos, que según él ya no servían para leer letras chiquitas, encontraron 3 palabras que me detuvieron el corazón. Cesión de derechos comerciales. Pero yo no dije nada. Alcé la vista, lo miré sonreír y pensé: ¿qué error tan grande acabas de cometer, hijo? Me llamo Consuelo. Tengo 67 años y llevo 40 de ellos parada frente a un horno. Cuando Ernesto y yo abrimos La Paloma, nuestra panadería, en el centro de Sahuayo, no teníamos ni para comprar la segunda charola. Comprábamos la harina de kilo en kilo. Amasábamos los 2 juntos antes de que amaneciera, y los primeros panes los vendíamos envueltos en servilletas de tela, porque ni bolsas teníamos. 40 años después, La Paloma tiene 4 empleados, 2 hornos industriales, un local propio de 120 metros cuadrados, y una clientela que viene desde municipios de 2 horas de distancia, solo por nuestras orejas de hojaldre y nuestro pan de nata. Ernesto murió hace 6 años. Cáncer de páncreas, rápido y sin contemplaciones, como era él para todo en la vida. Me dejó la panadería, la casa y una frase que repito cada mañana cuando enciendo el primer horno. Consuelo, tú puedes sola con lo que sea. Siempre pudiste, solo que conmigo a veces no te dejé demostrarlo. Mi hija Valentina se casó con Rodrigo hace 8 años. Rodrigo Fuentes, hombre de manos limpias, de esas que nunca han amasado nada, que nunca han cargado un costal de harina ni se han quemado con la charola caliente. Desde el principio me cayó como agua tibia, no frío, no caliente, solo tibio. Valentina lo quería y eso me bastaba para respetarlo, pero no para confiar en él. Los primeros años, Rodrigo intentó entrar al negocio. Decía que tenía ideas modernas, que había que vender en redes sociales, que había que cambiar las recetas, que el nombre La Paloma sonaba a viejo. Ernesto le aguantaba las ideas con paciencia. Yo no tanto. Una vez le dije directamente: Rodrigo, el día que tú y yo amasemos juntos desde las 4 de la mañana durante 40 años, con mucho gusto me explicas cómo modernizar lo que ya funciona. Desde ese día me sonreía con los dientes, pero los ojos se le quedaban fríos. Cuando Ernesto murió, Rodrigo esperó exactamente 90 días de luto, y luego empezó a aparecer más seguido en la panadería, siempre con una razón distinta: que venía a ver a Valentina, que traía el almuerzo, que quería aprender. Lo dejé. Valentina era feliz teniéndolo cerca, y yo no quería ser el problema en su matrimonio. Pero los últimos meses algo cambió. Rodrigo empezó a hacer preguntas distintas. Ya no preguntaba sobre las recetas ni sobre los clientes. Preguntaba sobre los papeles, sobre la escritura del local, sobre si el terreno estaba a mi nombre o al nombre del negocio, sobre si había algún crédito pendiente, alguna deuda que yo no le hubiera dicho a Valentina. Yo respondía con vaguedades, con el mismo tono distraído que la gente usa con los viejos cuando no quiere explicar nada importante, y él se conformaba, creyendo que la mente ya se me empezaba a ir. El domingo que todo pasó, Valentina me llamó al mediodía. Mamá, ¿podemos ir a comer contigo hoy? Rodrigo dice que tiene una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Le dije que sí, que yo hacía el caldo de res. Colgué el teléfono y me quedé un momento parada en la cocina, mirando el mantel bordado que me hizo mi madre. La palabra sorpresa me zumbó en el pecho como abeja dentro de un frasco. No sé explicarlo. Tengo 67 años y algo dentro de mí, algo que se desarrolla cuando una ha vivido suficiente, me decía que esa tarde no iba a ser una sorpresa buena. Cuando llegaron, la mesa ya estaba puesta. Valentina traía una botella de vino que nunca abrimos porque yo no tomo y ella tampoco solía tomar. Rodrigo traía un portafolio de cuero color café, nuevo, brillante, de esos que se compran cuando uno quiere parecer importante. Comimos, hablamos de los niños de Valentina, de la escuela, de que el mayor ya quería entrar a la prepa. Rodrigo estuvo callado más de lo normal. Valentina llenaba los silencios con una energía nerviosa que yo conocía bien desde que era niña. La energía de quien sabe que algo va a pasar y espera que pase de una vez. Al terminar de comer, mientras yo todavía estaba levantando los platos,
Rodrigo abrió el portafolio sobre la mesa. Sacó una carpeta azul con papeles dentro. Suegra, siéntese un momento. Traje unas cosas que necesitan su firma. Lo dijo con ese tono que usan los hombres que se creen más inteligentes que uno. Suave, condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor a un niño. Me sequé las manos en el delantal y me senté. Puso los papeles frente a mí. Eran varios documentos. El primero decía arriba, en letras de molde, actualización de régimen societario. Me acomodé los lentes. Esos de lectura que siempre tengo en la bolsa del delantal. Valentina me miraba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa forzada. Rodrigo señalaba las líneas con su dedo bien cuidado, las uñas cortas y limpias. Básicamente es para que el negocio quede más protegido legalmente. Suegra, para que si algo le pasa a usted, Valentina pueda seguir operando sin problemas burocráticos. Es por el bien de la familia. Por el bien de la familia. ¿Qué frase tan usada por la gente que va a hacer exactamente lo contrario? Pasé la primera hoja, la segunda. En la tercera encontré lo que buscaba sin saber qué buscaba. Entre párrafos de lenguaje legal, entre puntos y comas que confunden a propósito, ahí estaban las palabras. Transferencia de titularidad del inmueble ubicado en calle Hidalgo, número 42. Mi local, mi panadería, el pedazo de tierra y paredes que Ernesto y yo tardamos 15 años en pagar. Respiré hondo, una sola vez. Volví a leer. Sí, era exactamente lo que pensé. No era una protección para Valentina. Era un traspaso del inmueble a nombre de una sociedad anónima llamada Fuentes, Asociados Comerciales. El nombre de Rodrigo, su apellido, su empresa. Mi hija no aparecía en ninguna parte. Levanté la vista. Rodrigo me sonreía con esa sonrisa de dientes fríos. Valentina miraba hacia la ventana. Sentí algo que no fue miedo. Fue una claridad extraña, casi dolorosa, como cuando se enciende una luz en un cuarto que estuvo oscuro mucho tiempo. En ese segundo entendí que Rodrigo no había improvisado esto. Lo había planeado. Había esperado su momento. Había elegido un domingo, en mi casa, con mi hija al lado, para que yo no me atreviera a escandalizarme. Me había subestimado de la manera más clásica y predecible. Creyó que los años me habían vuelto manejable. «Ay, Rodrigo», dije dejando los papeles sobre la mesa con calma. «¿Qué documentos tan largos? Ya sabe que con mis ojos tengo que leer despacio». Me levanté apoyándome en la silla. «Voy un momento al baño. La vejiga ya no espera como antes». «Suegra, es solo un momento. Nada más firma y...» «Ahorita vengo, hijo. No me voy a ir a ningún lado». Caminé al baño del fondo del pasillo. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la tina. Mis manos sí temblaban esta vez, no de miedo, sino de una rabia tan vieja y tan conocida que casi me dio risa reconocerla. Era la misma rabia que sentí el día que un intermediario me quiso pagar la mitad por un lote de harina diciéndome que las mujeres no entendemos de precios. Era la misma rabia del día que el banco me negó un crédito cuando Ernesto estaba en el hospital y yo necesitaba capital, diciéndome que una señora sola no era sujeto de crédito confiable. Saqué el teléfono. Abrí los contactos. Busqué el nombre de la licenciada Reyes, Carmen Reyes, la abogada que lleva mis asuntos desde hace 12 años. Una mujer pequeña, de cabello negro y voz de hierro, que se sabe de memoria cada papel que tiene que ver con la paloma. Marqué. Contestó al segundo timbrazo. «Consuelo, ¿qué pasó?» «Carmen». Susurré con el grifo del lavabo abierto por si acaso. «Rodrigo trajo papeles a mi casa. Me está pidiendo que firme una transferencia del local. Fuentes, Asociados Comerciales. ¿Tú sabes algo de eso?» Silencio de 3 segundos. Luego la voz de Carmen cambió de tono. «¿Estás sola?» «No. Están en la sala. No firmes nada. Escúchame bien. Absolutamente nada. Dile lo que quieras, que te duele la cabeza, que vas a leer mañana, que el bolígrafo no te escribe. Pero no pongas tu nombre en esos papeles. ¿Me entiendes?» «Entiendo. Hay algo que tienes que saber, Consuelo. Hace 3 semanas me llegó una consulta de otra notaría preguntando sobre el historial del inmueble de La Paloma. Yo no le di información a nadie porque el expediente es confidencial, pero eso no me gustó. Mañana a las 9 te espero en mi oficina con esos documentos. Sácalos del portafolio si puedes». Colgué. Cerré el grifo. Me miré al espejo.
Vi a una mujer de 67 años, con el cabello blanco recogido, con las manos de quien ha amasado 40 años, con las arrugas de quien se ha levantado antes que el sol la mitad de su vida. Vi a Consuelo, la que enterró a su madre, la que enterró a su marido, la que sacó adelante un negocio cuando todos decían que sin el hombre ya no iba a poder. Y pensé, Rodrigo cometió el error que cometen todos los que me subestiman. Creyó que mis arrugas son señal de que me rindo fácil. Me rehice el chongo. Salí del baño. En la sala, Rodrigo estaba de pie junto a la ventana revisando el teléfono. Valentina me miró con algo entre alivio y culpa. Me senté despacio frente a los papeles. Los tomé. Los junté en un montón ordenado. Los metí dentro de la carpeta azul. Le extendí la carpeta a Rodrigo. Él parpadeó. ¿Qué? Me los llevo para leerlos con calma, hijo. Ya saben que yo no firmo nada sin leer. Ernesto me enseñó eso desde el primer contrato de la panadería. Sonreí. Una sonrisa que Ernesto hubiera reconocido porque era la misma que ponía yo cuando negociaba con proveedores que creían que yo no sabía los precios reales. Mañana me los ven. Rodrigo intentó recuperar la carpeta. Suegra, es que el licenciado necesita los documentos esta semana para... Entonces el licenciado va a esperar hasta la semana. Metí la carpeta dentro de mi bolsa de tela, la que siempre tengo colgada en la silla de la cocina. ¿Quieren café? Tengo panes de nata de hoy. Rodrigo me miró con una expresión que no supo acomodar a tiempo. Un segundo de furia pura antes de que volviera a ponerse la máscara de yerno considerado. No, gracias, suegra, nos tenemos que ir. Valentina me dio un beso en la mejilla, fría, nerviosa. La abracé un momento más de lo normal. «Te quiero, mi niña», le dije al oído. Ella no contestó nada, pero la sentí apretarme el brazo. Se fueron. Me quedé parada en la puerta viendo alejarse el coche de Rodrigo, una camioneta mediana que compró hace 2 años y que, yo lo sabía por Valentina, todavía debía casi completa al banco. Un hombre con deudas y ambiciones mirando hacia el inmueble de su suegra. El panorama completo empezaba a tener una forma que no me gustaba. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de la sala con la lámpara encendida y los papeles extendidos en la mesita de centro. Los leí 3 veces. La sociedad Fuentes, asociados comerciales, estaba constituida desde hacía apenas 4 meses. 4 meses. Rodrigo había estado planeando esto mientras comía en mi mesa los domingos y me decía suegra con esa sonrisa de dientes fríos. A las 11 de la noche le marqué a mi comadre Remedios. Remedios lleva 50 años siendo mi mejor amiga y los últimos 30 siendo la persona más chismosa y mejor informada de Saguayo. Si algo se mueve en esta ciudad que valga la pena saber, Remedios lo sabe antes que el periódico. «Comadre», me dijo después de que le conté lo esencial. «Escucha esto. El mes pasado en la misa de los martes, escuché a la señora Contreras diciéndole a la señora Pacheco que hay un grupo de inversionistas de Guadalajara que quiere comprar los locales de la calle Hidalgo para hacer una plaza comercial pequeña. Dicen que ya les compraron 3 propiedades. Las que faltan son la tuya y la de la ferretería de Don Chuy». Se me fue el aire. ¿Quién encabeza eso? Un tal Peralta. Gustavo Peralta. De esos que traen traje y zapatos de ciudad pero no saben que el café aquí se sirve de otra manera. Colgué. Prendí el teléfono y busqué el nombre. Gustavo Peralta Construcciones. Página web nueva, con renders de plazas comerciales modernas y frases sobre detonar el potencial económico de los municipios. Una foto del señor. 40 y tantos años, sonrisa de prospecto, traje azul marino. Un hombre que miraba los municipios como mira uno un terreno baldío, algo que está esperando a que alguien más inteligente le dé uso. Entendí todo de golpe. Rodrigo no necesitaba la panadería por la panadería. Rodrigo necesitaba el inmueble para vendérselo a Peralta. Y para hacer eso, necesitaba que yo firmara el traspaso a su sociedad, que Valentina no figuraba en ningún lado, que mi hija nunca vio un peso de ese negocio. Rodrigo iba a vender la paloma, embolsarse el dinero y probablemente con eso pagar sus deudas y desaparecer. O peor, quedarse con el dinero y seguir en mi familia como si nada. Me levanté, fui a la cocina y me hice un té. Mis manos estaban quietas. El enojo ya se había asentado, como el polvo después de una explosión, y lo que quedaba era claridad pura y fría.
Saqué mi libreta de la alacena, la que uso para los pedidos y las cuentas, y en una hoja nueva escribí en grande: lo que tengo y lo que necesito. Lo que tenía: los papeles originales de la escritura del local a mi nombre, los 40 años de historial del negocio, la licenciada Carmen, y el tiempo suficiente porque Rodrigo todavía creía que yo estaba considerando firmar. Lo que necesitaba: blindar el local antes de que él intentara otra vía, saber exactamente con quién estaba tratando Rodrigo y proteger a Valentina de las consecuencias de lo que su marido estaba haciendo. A las 9 en punto del lunes siguiente estaba en la oficina de Carmen. Me escuchó sin interrumpirme. Al terminar, se quitó los lentes y me miró directo. Consuelo, lo bueno es que no firmaste nada. Lo malo es que si Rodrigo tiene acceso al acta de matrimonio de tu hija y hay algo mal estructurado en tu testamento, puede intentar una vía judicial argumentando derechos conyugales sobre la parte de Valentina en la herencia eventual. No es inmediato, pero es posible. ¿Qué necesitamos hacer? Carmen abrió su computadora. Primero, hoy mismo levantamos un acta ante notario, dejando constancia de que recibiste documentos bajo presión y que no firmaste voluntariamente. Segundo, actualizamos tu testamento. Tercero, y esto es lo importante, hay un instrumento que se llama fideicomiso de administración. Puedes poner la paloma en fideicomiso con el banco. Tú sigues siendo la titular de los derechos de uso y administración mientras vivas, con poderes completos. Pero la titularidad la tiene el banco. Nadie puede forzarte a firmar nada, porque técnicamente tú no eres la dueña directa del inmueble para efectos de venta. Rodrigo. Rodrigo no puede tocar ni una charola. Trabajamos 4 horas. Leí cada cláusula. Firmé lo que había que firmar frente al notario de confianza de Carmen, un hombre mayor que me había conocido desde joven y que cuando terminó el proceso me dijo: Doña Consuelo, pocas personas vienen a blindarse antes de que les roben. La mayoría viene después. Usted hizo bien. Salí de la oficina con una copia de cada documento guardada en mi bolsa de tela. El sol de la mañana estaba fuerte. Caminé hasta la paloma. Abrí la puerta con mi llave. Entré al olor de pan recién horneado y a la harina flotando en el aire, y respiré como no había respirado en 2 días. Beto, mi trabajador de mayor confianza, el que lleva 12 años conmigo, estaba sacando la segunda charola del horno. Me miró de reojo. Beto es un hombre de pocas palabras, pero de ojos que leen muy bien el silencio. ¿Todo bien, jefa? Mejor que bien, Beto. Vamos a necesitar cambiar la cerradura del almacén esta semana y quiero que el acceso a la caja registradora sea solo para ti y para mí, sin excepciones. Beto no preguntó por qué. Asintió y se dio la vuelta hacia el horno. Esa es la lealtad que uno se gana con los años y con el trato justo, no con dinero. Esa tarde, Rodrigo me mandó un mensaje. Suegra, ¿ya leyó los documentos? El licenciado pregunta por ellos. Le respondí que todavía los estaba revisando con calma, que para eso me los di. 3 puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron 2 veces antes de que contestara. Claro, suegra, sin prisa. Sin prisa. Ese era yo ahora, el que no tiene prisa. Valentina me llamó esa misma noche. Su voz sonaba extraña, demasiado casual para ser casual. Mamá, ¿ya miraste los papeles de Rodrigo? Es que él dice que es urgente, que hay una fecha límite en el trámite. Valentina, le dije con voz tranquila, ¿tú leíste esos papeles? Silencio. ¿Tu marido te explicó qué decían? Silencio más largo. Hija, ven mañana a la panadería antes de que abra. Las 7 de la mañana. Solo tú. Al día siguiente, Valentina llegó a las 7:05. Traía cara de no haber dormido bien. La senté a la mesa del cuarto de atrás, donde hacemos el recuento de caja, y le puse enfrente los papeles que Rodrigo había traído el domingo. Le señalé el párrafo de la transferencia del inmueble. Le señalé el nombre de la sociedad. Le señalé que su nombre no aparecía en ningún lado. La vi leer. La vi releer. La vi palidece. Mamá, no me pidas que lo explique diferente porque así dice. Rodrigo iba a quedarse con el local de La Paloma a nombre de su empresa. No de los dos. No tuya. La suya. Y hay un inversionista de Guadalajara que quiere comprar toda la manzana para hacer una plaza. Valentina cerró los ojos.
Le corrieron 2 lágrimas que limpió rápido con el dorso de la mano. Ese gesto de contener que aprendió de mí y que siempre me duele reconocer. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el domingo en la noche. Ya está blindado, mi niña. Ya no puede hacer nada. ¿Lo va a saber él? Cuando intente otra cosa, sí. Valentina se quedó un rato en silencio con las manos sobre la mesa. Luego dijo algo que no esperaba. No es la primera vez que hace algo así, mamá. Hace 2 años abrió una cuenta de ahorro a mi nombre sin decirme. Cuando me enteré me dijo que era para ahorros familiares. Ya la cerré. Pero nunca te dije nada porque no quería que te preocuparas. Puse mi mano sobre la de ella. ¿Tú qué quieres hacer, hija? No lo sé todavía. Pero no quiero que te roben lo de papá. Ya no pueden. Eso ya está resuelto. Ahora lo que importa es lo tuyo. Valentina asintió despacio. Le serví un café y le calenté una concha del día anterior. Nos quedamos un rato sentadas en silencio. El olor a vainilla y canela llenando el cuarto. El ruido de la calle empezando afuera. Zaguayo despertando como todos los días sin importar lo que pase dentro de las casas. 2 días después, Rodrigo apareció en la panadería. No vino con carpeta esta vez. Vino con cara de hombre que ya sospecha que algo salió mal, pero todavía no sabe exactamente qué. Me encontró en el mostrador acomodando los panes de la mañana. Saludé como siempre. Le ofrecí un pan. Lo tomó. Suegra, necesito que me devuelva los papeles. El licenciado ya está preguntando. ¿Cuál licenciado, Rodrigo? Parpadeó. El que maneja el trámite societario. Ah. Seguí acomodando las charolas. ¿El mismo que trabaja para Fuentes, asociados comerciales? Se quedó quieto. O quizás el que le está tramitando la venta de este local a Gustavo Peralta. El color se le fue de la cara en 3 segundos. Lo vi exactamente. Primero la sorpresa, luego el intento de recuperarse, luego el cálculo rápido de cuánto sabía yo y cómo lo sabía. No sé de qué habla, dijo, y su voz ya no tenía el tono condescendiente del yerno tolerante. Tenía el tono plano de alguien atrapado. Rodrigo. Me limpié las manos en el delantal y lo miré de frente por primera vez sin fingir nada, sin la sonrisa de suegra, sin el tono de viejita distraída, con la misma mirada con la que 40 años atrás le dije a un proveedor que si me intentaba cobrar de más, nunca volvía a ver la Paloma como cliente. El local ya no tiene la estructura que tú necesitas para lo que planeabas. Está en fideicomiso desde hace 3 días. Si llevas esos papeles a cualquier notaría, el banco te va a decir lo mismo que yo. No hay nada que hacer aquí. Usted no puede haber. Ya lo hice. Se quedó parado al otro lado del mostrador, con el pan de nata en la mano, sin saber qué hacer con ninguna de las 2 cosas. Eso es ilegal. Yo tengo derechos por ser esposo de Valentina. Tienes los derechos que la ley te da como esposo de Valentina. Sobre los bienes de Valentina. Este local es mío, Rodrigo. Siempre fue mío y de Ernesto. Valentina nunca tuvo una parte legal de él porque nunca quisimos mezclar las cosas. Y gracias a Dios que así fue. Lo miré un momento más. Y si quieres discutirlo con alguien, la licenciada Reyes está disponible de lunes a viernes de 9 a 2. Ella tiene todos los documentos. Yo no. Rodrigo puso el pan sobre el mostrador. No lo terminó. Salió sin despedirse. Lo que pasó después fue más silencioso de lo que imaginé. Esperaba que volviera con alguien, con el tal Peralta, con algún abogado, con más papeles. Pero no volvió. Supe después, por remedios, que Peralta había conseguido comprar el local de la ferretería de Don Chuy y uno más en la calle paralela, suficiente para su proyecto sin necesitar el mío. El negocio de Rodrigo con él se cayó cuando el inmueble dejó de ser accesible. Lo que sí pasó fue lo más difícil. Valentina me llamó un jueves por la noche. Mamá. Le pedí a Rodrigo que se fuera de la casa. Su voz era firme, pero tenía debajo esa vibración del vidrio antes de quebrarse. No fue solo por lo del local. Fue que cuando le pregunté directamente, me mintió a la cara 3 veces seguidas. Y en algún momento me di cuenta que llevaba mucho tiempo mintiéndome a la cara sobre muchas cosas. No le dije que había hecho bien ni que había hecho mal. Le dije, ¿necesitas algo? Me dijo que por lo pronto solo necesitaba que la dejara ayudarme en la panadería unos días, que quería tener las manos ocupadas. Le dije que a las 5 de la mañana la esperaba. Llegó puntual el viernes con los ojos hinchados pero el cabello recogido y mandil puesto.
Beto la puso a hacer las conchas sin decirle nada, con la paciencia de quien sabe que el trabajo es la mejor medicina para casi todo. Yo la miraba de vez en cuando desde el horno y pensaba en Ernesto, en cómo me hubiera mirado él sabiendo que la niña de sus ojos estaba amasando masa en la madrugada, aprendiendo que las cosas que duran se construyen con las manos. Pasaron semanas. El pueblo habló, como habla siempre, que doña Consuelo había corrido al yerno, que la hija se había separado por culpa de la suegra entrometida, que la panadería iba a quebrar porque la señora ya estaba grande para llevarla sola. Me llegaban los comentarios por distintos caminos y yo los dejaba pasar como el viento de julio que levanta polvo, pero no derrumba nada bien construido. Un día en el mercado me encontré a la señora Bautista, una vecina de toda la vida que tiene el don de decir lo más inoportuno con la cara más inocente. «Ay, Consuelo, ¿es verdad que tu yerno te andaba robando? ¡Qué barbaridad! ¿Y tu hija? ¿No se pone ella de su lado?» Me le quedé mirando un momento. «Señora Bautista, le cuento algo. Cuando una mujer lleva 40 años construyendo algo, aprende a distinguir entre la gente que viene a ayudar a construir y la gente que viene a ver qué puede llevarse. Mi yerno vino a lo segundo. Mi hija eligió a lo primero. Y yo dormí bien anoche». Le sonreí. «¿Cómo siguen las varices, señora? Recuerde que la circulación mejora si no se pasa tanto tiempo parada en la misma esquina». Me di la vuelta y seguí caminando. Escuché a alguien detrás soltar una carcajada que intentó convertir en tos. Lo de Gustavo Peralta tuvo su propio final. Remedios me contó un mes después que el proyecto de la plaza se había topado con problemas de permisos municipales. Al parecer alguien había presentado una queja formal señalando irregularidades en cómo se habían adquirido 2 de los locales, con presión indebida sobre los propietarios. Yo no sé quién presentó esa queja. Carmen tampoco me dijo nada, pero sí me dijo que si yo quisiera hacer algo en ese sentido, ella tenía los documentos listos desde hacía 3 semanas. A veces los papeles trabajan solos cuando uno los pone en el lugar correcto. Un martes por la tarde, ya cerca del cierre, llegó a la panadería un hombre que no reconocí de inmediato. Traje de lino, zapatos de ciudad. Era Peralta. Entró con una sonrisa de vendedor, miró los panes en el mostrador, pidió media docena de orejas, se las puse en bolsa. Me pagó. Luego, mientras guardaba el cambio, me dijo como de paso: «Bonita panadería, señora. Tiene historia este lugar». 40 años, respondí sin mirarlo. ¿Nunca ha pensado en retirarse? A su edad uno ya merece descansar. Lo miré entonces, directo, con la misma calma con la que miro el horno antes de meter las charolas, calculando temperatura, calculando tiempo. Señor, a mi edad, uno ya aprendió que los que sugieren que descansemos generalmente quieren ocupar el espacio que dejamos. Buen provecho con las orejas. Son mejores al día siguiente, si es que le duran». Peralta sonrió con la mitad de la cara. Tomó la bolsa y salió sin decir nada más. No volvió. Valentina se quedó definitivamente en La Paloma, no como hija que ayuda, sino como socia. Carmen nos armó el instrumento legal, un contrato de coinversión que la deja como coadministradora con derechos claros y obligaciones claras. Valentina resultó tener una cabeza muy buena para los números y una paciencia infinita con los clientes difíciles, esa combinación que Ernesto tenía y que yo siempre envidié porque a mí me falla la paciencia con facilidad. Los niños de Valentina empezaron a venir los sábados por la tarde. El mayor, que tiene 13 años, ya sabe encender el horno y reconocer cuándo la masa está lista por la textura. A veces lo veo parado frente al horno con los brazos cruzados, mirando las charolas con esa seriedad que no esperamos en los adolescentes, y pienso en Ernesto y en cómo le hubiera gustado verlo. Una tarde de esas, cuando ya cerrábamos y Valentina se había ido con los niños, me quedé sola en la panadería apagando luces. Me detuve en el cuarto del horno. Puse la mano sobre el metal tibio, esa tibieza que se queda horas después de que el fuego se apaga. 40 años de este calor, 40 años de levantarme antes que el sol. 40 años de manos llenas de harina y de olor a pan que ya no siento porque me acostumbré y solo lo noto cuando vuelvo de algún lado y entro de nuevo. Rodrigo pensó que porque cargo mandil y tengo el cabello blanco, ya estoy lista para que alguien más decida por mí. Peralta pensó que una señora mayor con una panadería vieja era la pieza más fácil de su tablero.
Los dos se equivocaron de la misma manera. Creyeron que los años me habían gastado cuando en realidad me habían afilado, que las arrugas son debilidad cuando son el mapa de todo lo que ya enfrenté y sobreviví. Apagué la última luz. Cerré la puerta con llave, la llave que llevo en la bolsa del mandil desde que Ernesto me la dio el día que abrimos. El metal frío en mi palma, familiar como un apretón de mano. Caminé hacia mi coche bajo las estrellas de Zaguayo. La calle Hidalgo estaba quieta a esa hora. Solo el ruido lejano de algún radio y el ladrido de un perro 2 cuadras arriba. El local de La Paloma quedó detrás de mí, con su letrero pintado a mano, un poco deslavado por los años, una paloma blanca que Ernesto dibujó él mismo la primera semana. Seguía ahí, seguía siendo nuestra. Subí al coche, puse el motor, y antes de arrancar saqué el teléfono y le mandé un mensaje a Carmen. Todo en orden. Gracias. 3 segundos después me contestó solo con un corazón pequeño. Eso me bastó. Hay gente que piensa que a cierta edad una ya no tiene nada que defender, que ya lo importante pasó, que la historia de una ya se escribió. Lo que no entienden es que a esta edad una ya sabe exactamente qué vale la pena defender y exactamente cómo hacerlo. Sin gritos, sin lágrimas frente a ellos, sin pedirle a nadie que nos crean, solo con la cabeza fría y los papeles en orden. Que vengan los que quieran. Aquí la que atiende el mostrador conoce cada truco del negocio. Y el negocio lleva 40 años abierto, porque la dueña aprendió desde el principio que la mejor receta para que algo dure es no dejar que nadie más te diga cómo se hace.